aventura, aprender a enseñar, Bueno, pero en estas aprender. producciones también hay intervención de los docentes. ¿De qué características? Y bueno, una intervención posible o algo que estamos tratando por ahí de trabajar junto con los maestros es una tendencia muy rápida a la corrección, ¿no? En general la escuela como institución tiende a que lo que no es convencional es sancionado de alguna manera. Entonces nosotros nos encontramos a lo largo de la adquisición por parte de los chicos de la lengua escrita con escrituras que no siempre coinciden con lo esperado convencionalmente, Pero ¿no? en algunos casos además ni siquiera fue enseñado todavía. No, claro, además de que no fue enseñado, a veces también hay momentos, ¿no?, donde, por ejemplo, yo quería mostrarte, acá hay una escritura por parte de los chicos que si uno puede comprender que hay un proceso de construcción, ahí hay ciertas problemáticas que plantea el sistema, como la orientación de la escritura, como el uso de letras que corresponden fonéticamente, pero no convencionalmente, no ortográficamente. Acá por también ejemplo, puede haber dos miradas, sí, tanto de los padres como de los docentes. Unos pueden decir, este chico no sabe nada, no aprendió nada, no entiende nada, y otro, qué bárbaro, cuánto está progresando. Lo que pasa es que si uno conoce que hay un proceso de construcción y podemos entender la lógica de esos errores, ¿no? Cuando un niño pone para escribir conejo la Q, yo puedo ver se equivocó o puedo ver que está utilizando una letra que tiene ese valor sonoro, pero que convencionalmente no es la correcta, porque hay una complejidad en el sistema de escritura que hay un mismo sonido es representado por letras diferentes, ¿no? Eso los chicos se van a ir apropiando y van a ir descubriendo eso a lo largo de la misma práctica de escritura. Acá hay un ejemplo que es interesantísimo. Un nene de primero escribe cuna con Q, pero utiliza la Q y la U, claro, que fue enseñado. Claro. Esto es producto de la enseñanza escolar, ¿no? Y es muy importante mirarlo en positivo. Es muy importante mirarlo en positivo y entender la lógica que subyace a ese error, ¿no? Claro, el tema es que muchas veces la impaciencia de los padres actúa en los maestros de modo que ellos vuelven a enseñar como en la época de la escuela más tradicional, porque es más rápido, aparentemente. Yo creo que acá tenemos que por ahí, a ver, los padres, esto es algo que conversamos mucho con los maestros, los padres tienen derecho a saber, tienen derecho a conocer si se trabaja con los chicos desde otro enfoque y es cuestión de informarle a los padres la manera en que se está trabajando, ¿no? Creo que a veces desde la misma escuela hay resistencia en dejar esas escrituras, en respetar esas escrituras, porque esto tiene que ver también con concepciones acerca de cómo se aprende, ¿no? Si uno piensa que porque un niño en un momento determinado escribe cuna con Q, U, y piensa que eso se va a fijar y va a quedar de esa manera, y sí, lo que tendemos rápidamente es a corregir eso para que eso no quede de esa manera. Bueno, y no siempre crean las condiciones para que lo descubran. Si uno piensa que eso es parte de un proceso, que uno puede estimular comparaciones, que puede buscar otros usos de la letra y estimular que los niños comparen, que descubran, ahí adquiere otra dinámica el trabajo con la ortografía, ¿no? Que no es solo la memorización de reglas, sino comparar escrituras, comparar con cómo escribieron otros compañeros, generar un ambiente de intercambio con los chicos, ¿no? De intercambio entre ellos y de intercambio con la lengua escrita, claro, ¿no? Bueno, en esa etapa también una propuesta era copiar una lectura, o la famosa propuesta de composición tema la vaca, que si en todo caso uno la hiciera
más libremente también los chicos escribirían otras cosas. Claro, bueno, nosotros hoy proponemos mucho, en realidad, otra de las cosas que tradicionalmente también ha pasado en la escuela es esto que vos decís, la propuesta de un tema y sobre ese tema había que escribir, ¿no? Como si uno... acá hay también algunas creencias que es interesante. O sea, el tema viniera de afuera. Claro, como si el tema viniera de afuera, y también una creencia de que escribir es muy fácil, ¿no? Cuando escribir, producir texto es una tarea compleja. ¿Por qué? Porque es necesario tener acerca de qué escribir. Humberto Eco dice que para escribir hace falta tener en la mente el mundo lo más amueblado posible, ¿no? Si a un niño se le dice frente a la hoja en blanco, escriban sobre la vaca o escriban un cuento, probablemente algunos niños escriban, pero también otros niños no tengan que poner, ¿no? Por eso una de las propuestas interesantes que hoy se está trabajando es, más que de las actividades aisladas, pensar en secuencia de actividades, pensar en proyectos, en proyectos significativos con los chicos que constituyan contextos donde se lea, se escriba, se hable, se escuche y que tenga como meta la producción de un producto final, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo en primer ciclo escribir oraciones o frases cortas que proponerle a los niños escribir una nueva versión de un cuento tradicional, ¿no? En el marco de leer diferentes cuentos tradicionales, comparar, seleccionar un cuento, leer versiones diferentes. Claro, tradicionales o actuales. Tradicionales o actuales, doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hacemos mucho con los chicos de primero es elaborar una nueva versión de Caperucita Roja, por ejemplo, después de leer versiones diferentes, incluso versiones tradicionales como versiones más actuales, ¿no? Hay un cuento hermosísimo del Elsa Bornemann que se llama Caperucita, el lobo rojo, Caperucita feroz, ¿no? Los chicos pueden comparar las versiones, pueden ver qué pasa con los personajes, con los escenarios y escribir su propia versión luego, ¿no? ¿Y qué más? Otros proyectos, por ejemplo, que en este momento que ustedes van a poder observar, hemos hecho con chicos de quinto grado, por ejemplo, el proyecto de seguir a un autor, ¿no? En el marco de leer... ¿Cuál es el propósito? Los maestros muchas veces se preguntan, ¿no? ¿Por qué planificar por proyectos? Bueno, el proyecto es un contexto que ofrece la oportunidad de rescatar el sentido de la lengua escrita, ¿no? De leer para algo, de escribir para alguien. Lo importante en un proyecto es que haya un producto, una producción escrita y un destinatario, ¿no? Por ejemplo, algunos docentes le proponen a los chicos seguir a un autor y luego escribir un cuento a la manera de ese autor y con esos cuentos elaborar una antología que puede ir a la biblioteca del aula o armar un libro digital. Eso implica, motoriza todo un trabajo donde los chicos leen intensamente a un autor determinado. Hoy somos conscientes de que en la escuela una de las cuestiones que aparece es que se escribe poco, ¿no? Justamente porque la enseñanza de la escritura lleva tiempo, requiere tiempo, ¿no? Producir un texto requiere tiempo, poder revisarlo requiere tiempo y bueno, eso requiere una organización didáctica del tiempo por parte del maestro, requiere una planificación. Muchos maestros se atreven a hacerlo, se animan a pensar esto de otra manera, porque también esto implica priorizar otros contenidos, ¿no? Tradicionalmente, en el segundo ciclo, los contenidos prioritarios han sido contenidos gramaticales, lingüísticos. Cuando digo gramaticales me refiero a contenidos como adjetivo, sustantivo, verbo, análisis sintáctico. Y los chicos destinan muchas horas a trabajar en eso, se destina mucho tiempo en la escuela y se dejan de lado las prácticas de lectura y escritura, ¿no? ¿Y estas prácticas de escritura también se trabajan en forma digital?
Hoy los chicos en general, la distribución de computadoras ha también favorecido mucho la incorporación de esta herramienta en la escuela. Los chicos en muchos lugares cuentan con computadoras. No alcanza con la presencia de la computadora, ¿no? La presencia de la computadora es una condición necesaria pero no suficiente, pero permite que cada vez más se pongan en juego actividades con la computadora, ¿no? En realidad, lo que recuerdo que decía Emilia Ferreiro es que muchas veces el maestro lo que hace es adueñarse del error. ¿Qué tendría que hacer a cambio? Y devolver los problemas a los chicos, ¿no? Eso creo que es lo que más cuesta, ¿no? ¿Estos temas los trabajás en el libro? Sí, sí. En el libro yo trabajo bastante propuestas didácticas e intervenciones para trabajar estas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que yo desarrollo bastante en el libro es lo difícil que es la tarea de escritura, ¿no? Y cómo desde tanto los niños como todo el que escribe enfrenta diferentes problemas que aparecen antes, durante y después de la producción escrita. Y los tiene que resolver. Y los tiene que resolver. Y que otra de las cosas que yo subrayo es que ahí hace falta una presencia muy activa del maestro, ¿no? No es decirle a los chicos, escriban. A veces hay chiquitos que antes de escribir no saben qué poner y uno tiene que estar acompañándolos para ver, para que puedan rescatar saberes que tienen y que a veces no se dan cuenta que lo tienen. Y también tiene que ver con esto que te decía, la planificación de proyectos significativos donde los niños llegan a la producción escrita con todo un bagaje de conocimiento. Se trabajó con chicos de 5º grado, mitología griega. Una de las propuestas era trabajar con diferentes mitos, pero después se seleccionaba uno que era el de Hércules y se les proponía a los chicos elaborar una nueva hazaña de Hércules, ¿sí? Para todo esto se lee intensamente mitos, entonces ustedes van a poder observar cómo llegan a la producción de la nueva hazaña de Hércules después de haber leído los 12 trabajos de Hércules, cada uno de esos trabajos se compara, se hacen cuadros, se trabajan las características de los dioses griegos, de los héroes. Ahí se empiezan a introducir en un mundo, ¿no?, que tiene cuestiones muy diferentes, que tiene un vocabulario diferente, el oráculo, el averno. Cuando llegan al momento de la producción escrita, los chicos ya disponen de toda una serie de conocimientos y tienen un bagaje que les permite poder empezar a producir sus propios cuentos, ¿no? A modo de despedida, creo que es importante que los maestros recuperen el entusiasmo que tuvieron cuando en la década del 80 vino Emilia Ferreiro y leyeron sus libros. Simplemente porque esto es importante para los chicos y también apasionante para los propios maestros, ¿no? Hay maestros muy comprometidos que se atreven a hacer nuevas experiencias. Por ejemplo, los que yo traje en el video, hay un maestro que decidió hacer un video con los chicos como producto final de todo el trabajo realizado con la mitología griega, ¿no? Donde el compromiso de los chicos en el armado de ese video fue interesantísimo, y también una de las maestras, Estrella, que es la que hizo folletos, que ustedes también lo pueden ver en el video, ella misma contaba que ella no se animaba a trabajar por proyectos, ¿no? Pero cuando vio el entusiasmo que tenían los chicos, y de hecho ustedes pueden ver, armaron folletos, armaron un libro de dioses griegos, evidentemente cobra otro interés para los chicos el trabajo, ¿no? Yo quisiera agradecer a los maestros, a Estrella Torres, a Gustavo Teles y a Dayana Leiva, que me facilitaron ese material para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tu libro, Carmen, ¿qué te parece? Enseñar a leer y escribir en el siglo XXI, y el índice repensando nuestras concepciones sobre la lectura y escritura, los saberes de los niños, leer y escribir con sentido en la escuela. Ojalá los maestros recuperen también el interés por leer, reflexionar y discutir colectivamente. Sí. Gracias, Carmen. No, por favor, gracias a vos. A menudo los hijos
se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor.